Buenas tardes a todos, me presento. Mi nombre es Angie Navides, yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y en nombre de la unidad de programas abiertos es un gusto darles la bienvenida al webinar que vamos a tener el día de hoy, que se titula Estrategia Empresarial, ¿qué habilidades debe tener un estratega? Hoy tenemos la fortuna de que nos acompaña el profesor Sergio Serna. Profesor Sergio es docente en el programa que hoy les extendió la invitación a este espacio, que es el programa de alta gerencia internacional, una formación que es pionera en este evento de poder formar directivos en Colombia, de la cual van a poder conocer con más detalle al final. Por ahora, antes de contarles un poco sobre la dinámica que vamos a tener en este espacio, me gustaría contarles un poco más sobre el profesor Sergio para que lo conozcan desde ya. El profesor Sergio es MBA con honores del Holt International Business School en Boston. Cuenta con más de 25 años de experiencia en cargos directivos de empresas nacionales y también multinacionales. Ha sido gerente general también en varias empresas en el sector financiero, en el sector de servicios y en el sector de tecnología. También es miembro de juntas directivas en diversos sectores de la economía y es empresario en el sector de EdTech. Por otra parte, es cofundador de Eshma Capital, que es un fintech del sector educativo y consultor en áreas de estrategia y de gobierno corporativo. Además de lo anterior, lleva más de 20 años como docente en temas de pensamiento estratégico, de planeación estratégica, de ejecución estratégica, indicadores de gestión y gobierno corporativo en la Universidad de los Andes. Como les comenté, nos acompaña igualmente como docente en esta formación de alta gerencia internacional que les mencionaba, que es pionera y líder en la formación de altos directivos en Colombia. En este momento es una formación que tiene más de 50 años de tradición y que ya cuenta con más de 3.000 egresados de este programa. Para contarles un poco sobre la dinámica que vamos a tener en esta hora, en un momento ya le daré la palabra al profesor Sergio para que pueda comenzar con su charla, que va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Finalizada la charla, les voy a contar en términos generales aspectos importantes para que conozcan mucho más del programa de alta gerencia internacional. Y al final, en los minutos que nos queden hasta las 7 de la noche, vamos a dar alcance a cualquier duda que haya surgido por parte de ustedes, tanto del tema que abordará el profesor Sergio, como del programa si resulta de su interés. Desde ya el chat está habilitado, por lo que la idea es que puedan ir dejando sus preguntas consignadas para que al final alcancemos a responder el mayor número posible de preguntas. Entonces, dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla. Bienvenido, profesor Sergio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Angie, buenas tardes, ¿cómo estás? Voy a compartir pantalla. Muy buenas tardes a todos los presentes y vamos a iniciar hablando sobre eh, las habilidades del estratega, ¿cierto? Ya Angie contó un poco a qué me dedico, que estoy, como bien dice Angie, en el mundo académico, pero también en el mundo empresarial, trabajando en mano a mano con muchas organizaciones y entendiendo muy bien esas necesidades de un buen estratega. Entonces, eh, me gusta iniciar estas charlas mostrando un poco lo que ha pasado en los últimos 20 años en el mundo empresarial. Y aquí hay como una análisis de las 5 empresas más grandes del mundo de los últimos 20 años. Y simplemente para reflexionar sobre el estratega, estas eran las 5 empresas más grandes del mundo en el año 2001. Eh, los que se acuerdan o los que han podido leer de GE en algún momento, en ese entonces había un gran líder, un gran estratega, un personaje que llegó allí a este número uno del mundo que se llamaba o se llama Jack Welch. Jack Welch era un director, un CEO súper importante en el mundo, o tal vez el más importante del mundo. Y hasta el momento había demostrado sus capacidades de buen estratega. Eh, el mundo sigue avanzando, ¿cierto? Si el mundo sigue avanzando, vemos 5 años después que GE empieza a desacelerarse, otra empresa que empieza a salir de esa fotografía es Microsoft. También en ese momento Bill Gates estaba al frente de esa organización, ya hoy no, pero en ese momento estaba al frente de esa organización. Y lo que me gusta mostrar aquí es que las habilidades de un buen estratega, eh, pues si bien se ven reflejadas en un momento específico en las organizaciones,
hay que mantener trabajándolas por diferentes elementos que van cambiando el entorno y que nos exigen hacer transformaciones internamente. Entonces, vemos como 5 años después GE está en el segundo lugar. 10 años después de ese gran primer lugar, desaparece GE de esas 5 empresas más grandes del mundo. Y pues la historia en los últimos 10 años del mundo empresarial nos muestra una transformación profunda, porque si analizamos esta primera década del siglo, pues hay empresas de todos los sectores. Tal vez predominó en la última parte o en la primera mitad de esos 20 años las petroleras, pero pues también estaba Microsoft, estaba Citi, estaba Walmart, o sea, como que había una mezcla de varias, pero finalmente en los últimos 10 años la tecnología ha dominado el mundo, ¿cierto? Y sus líderes han dominado el mundo y aquí otra vez es muy interesante en esto que vamos a revisar sobre habilidades de un estratega que ha pasado también con compañías como Apple en su transformación, porque en el momento de llegar la llegada al 2011 estaba Steve Jobs ahí de presidente y gerente general de la compañía, que la llevó ahí a través de un proceso muy claro de habilidades de estrategia, ¿cierto? Y que hoy ha sido tan poderosa ese trabajo que ha continuado y que probablemente si los que vengan continúan con elementos similares van a poder mantener ese desarrollo. Entonces, esta primera diapositiva me gusta mucho como para reflexionar sobre esas habilidades del estratega, ¿cierto? 2001, apenas hace 20 años, aunque parezca mucho tiempo, es poco tiempo para una organización. Había una gran compañía como GE. Seguramente para los que hacen alguna revisión histórica de las empresas podrán recordar que en ese año 2001 pues ya existían las demás, ¿cierto? Tal vez Meta o Facebook era la única que no existía en su momento, pero ya existían las demás, ¿cierto? Existía Apple, existía Google, existía Microsoft, ¿cierto? Amazon. Eh, y tal vez en ese momento eran unas organizaciones muy pequeñas y algo pasó, ¿cierto? Algo pasó con sus estrategias, con su estratega, con su desarrollo que las llevaron a ser hoy las empresas más grandes del mundo. Y eso es parte de las características que tenemos que definir como habilidades de un buen estratega. Ahora, habiendo dicho esto, es bien importante entender que cuando estamos hablando de estrategia, de estratega, de planeación estratégica, o sea, de una cantidad de términos que hay alrededor del ecosistema de estrategia, tenemos que tener claro que cada uno de esos elementos tiene unos roles y unas características específicas. Hoy nos vamos a concentrar en una de ellas, pero es un ecosistema, no es una sola cosa, hay una serie de elementos que tendríamos que entrar a revisar y que en el curso lo hacemos, ya en el programa completo lo hacemos de profundizar en cada uno de los elementos y entender qué componentes tiene cada uno que aportan al desarrollo estratégico de las organizaciones. Entonces, lo primero, entender que hay 4 componentes de ese ecosistema, 4 componentes conceptuales en ese ecosistema. Primero está el concepto de pensamiento estratégico, de pensar estratégicamente, y por supuesto ahí vamos a verlo rápidamente hoy. El estratega tiene un rol muy importante en esa conversación. El segundo elemento clave es la estrategia, ¿cierto? Y lo pongo separado y lo discutimos en el curso en separado, ya que a veces confundimos los términos y creemos que todo es estrategia, ¿cierto? Y le ponemos nombre estrategia a muchas cosas dentro de las organizaciones. Es más, en algunas ocasiones cuando llego a trabajar en las organizaciones veo que hay, pues, plan estratégico, no sé qué, plan estratégico, no sé qué. Casi pareciera que cuando necesitamos darle importancia a alguna actividad en la organización, le ponemos el prefijo de estrategia o el apellido de estrategia, ¿no? Entonces, reunión del comité estratégico, entonces, porque parecería que es un comité muy importante, entonces le terminamos poniendo estrategia
como apellido o como nombre para resaltarlo. Entonces, también profundizamos en el tema de estrategia. No, no es lo mismo pensar estratégicamente que conceptualizar y desarrollar una estrategia, y eso lo vamos a ver en detalle en el curso. Hoy vamos a hablar específicamente del tema de pensamiento. El tercer elemento es inteligencia estratégica. Ha venido cogiendo mucha fuerza en los últimos años el profundizar en el conocimiento, en el tener data, en el poder tomar decisiones a partir de ahí. Ahora vamos a ver una definición rápida, pero no es lo mismo pensar estratégicamente a desarrollar una estrategia, a tener un modelo de inteligencia estratégica entre la organización. Son cosas independientes. Sin embargo, y como lo vamos a ver ahora, el estratega va a jugar un rol muy importante en este proceso, y por eso es tan clave tener las habilidades correctas para que esto pueda funcionar. Y el cuarto elemento es el concepto de planeación estratégica. Desafortunadamente, la planeación estratégica, siento yo, después de haber estado trabajando 20 años con el concepto, ha sido mal interpretada, ¿cierto? Muchas organizaciones terminan haciendo planes, y seguramente planes muy importantes y planes súper sofisticados y seguramente con unas inversiones muy relevantes, pero no necesariamente son los planes que llevan a cabo la estrategia, ¿cierto? Entonces, la planeación estratégica eh, ha terminado siendo un plan, una planeación, ¿cierto? Y no estoy diciendo de ninguna manera que sea malo hacerlo, pero parecería que cuando hacemos planeación estratégica estamos pensando estratégicamente, estamos haciendo estrategia, estamos haciendo inteligencia estratégica, cuando realmente son componentes diferentes. Entonces, y ahí también en el programa ya desarrollado hablamos en profundidad qué significa hacer planeación y planeación para qué, ¿cierto? Y en qué momentos hacemos planeación y dónde planeación es fundamental, o planear la ejecución de la estrategia es fundamental, ¿cierto? Y cuándo tenemos que hacer otro tipo de cosas. Y claramente, en estos elementos, en estos componentes del ecosistema, aparece, por supuesto, el estratega, ¿cierto? La pregunta es, ¿dónde está? ¿Cierto? Y alguien diría, no, está en todas partes. Yo realmente lo que creo es que, si bien está en todas